Ay, la esperamos. La tutuca. Sí, mañana habrá. Supongo. Ojalá. Lo verdadero. Pero claro que no. Su sombrero. Tantas cosas se llevó el viento. Que se lo lleve a Esper en moto. Sí, otra mujer. Eso. Gracias, Negrito, por estar ahí todos los días. Y ahora sí, arrancamos. 5 minutos pasando de las 8 y digo yo, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, Caballero de Día. Los vamos a estar acompañando por 2 horas, hasta las 10 de la mañana con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. La recuperamos finalmente, esta gloria de la radio argentina, que ahora la está rompiendo en el streaming. La única ganadora de 4 premios Martín Fierro, de los que tenemos aquí en la radio. Así que es un muy buen día y todos los días lo son para presentar a Florencia Ibáñez. Flor, querida compañera, la extrañamos ayer. Buen día. Yo también. Me encanta, Roberto. Venir me hace bien. Imagínate cómo me reciben. Decir todo esto de mí, ya está. Ya tengo el día hecho. Estoy feliz. Ya está. La de hoy ya la hicimos. La de hoy ya la hicimos. Y además todo lo que se viene en el programa, que está buenísimo, con todo lo que hay que contar. Y ni hablar de los regalos que tenemos para los amigos oyentes, Roberto. Yo no sé si en otros programas tienen las gentilezas que tenemos nosotros aquí. A ver si se ve bien. Quiero mostrar, porque esta semana, mirá esto tan abrigadito, lindo, que si lo tocas es súper aterciopelado. Es corderito. Y adentro tiene corderito, bien abrigado, sí. Bien abrigado. Es un edredón. Nosotros le decíamos acolchado, pero me han dicho que el acolchado es como desmerecer al edredón. El edredón, exacto. Porque el acolchado es una colcha, es lo que uno dice, che, tiramos una colcha encima. Claro. Esto es lo que va por arriba. Es un edredón. ¿Entendés? Pero aparte tiene corderito y es king. King, ¿qué te parece? Es para que entren dos grandes. 2,60 de ancho. Es para dos grandotes. Claro, 2,60 de ancho, no sé el largo, pero claro, 2,60. Sí, está bueno. ¿Viste? Está hermoso. Color azul. Queda bien en cualquier dormitorio, en cualquier casa este color. Es precioso, sí. Muy lindo, muy suave. Y frío-calor. Frío-calor. ¿Qué tal, Combina muy bien con la madera. Claro, qué hermosura, sí, con todo combina. Y con Castro, ¿cómo se llama? No, Gary Castro. El hijo de Verónica Castro, ¿cómo se llama? Cristian. Azul como el mar, azul, sí, claro. Es que están lloviendo estrellas, Roberto. Bueno, te quiero contar que esta gentileza es de Proveedor Hogar y Dógil Hogar, y para que alguno de nuestros amigos o amigas oyentes la puedan tener en su casa, en la camita, tienen que escribir su nombre y apellido, los 3 últimos del DNI y escribir sí o sí AM530. Bien. Y entonces, esos datos los escriben a este WhatsApp y mañana viernes o el lunes vamos a dar el ganador. El lunes damos el ganador. Tienen tiempo hasta mañana de participar. Cualquier lugar del país, por supuesto. Tienen que enviar este WhatsApp al 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Tienen que superar los 1000, porque así nuestro Proveedor Hogar y Dógil Hogar dicen, qué bien, vamos a seguir apostando premios en ese programa porque escucha mucha gente. Así que mira, ya este tercer premio genial que está dando estos amigos. 1250 queremos esta semana. 1250 que 1250 participen. Que participen. Y si pueden ser más, pueden ser más. Recuerden, es un edredón. Es king, 2,60 de ancho. ¿Qué más tenemos para decir? Que tiene corderito. Y que es súper suavecito al tacto, Muy lindo, Sí. Bueno, pero además tenemos... Acá lo estamos defendiendo, con el cuchillo en los dientes lo defendemos acá. ¿Sabés las ganas con que todos miran esto? Hace un par de días, viste, que estuvo fresco. Sí. Y es una invitación, una tentación. Una tentación. Además tuvimos que sumar al staff de la radio un cuidador especial, un seguridad de los regalos, ¿no? Porque... Del edredón. Las ganas con que le tienen al edredón, a la otra de aire, la freidora, la parrilla eléctrica, unas ganas, Gary la miraba. Bueno, pero entonces ahora también agregamos más premios, que son los que nos tiene acostumbrados el Aleph, todos los libros en un solo lugar, y en este caso hoy sorteamos
sobre el terrorismo occidental de Noam Chomsky. Mirá, así que aquellos que quieren participar por el libro del Aleph, Roberto, es 11 32 000 530. 11 32 000 530. Y recuerden que mañana sí o sí sale, como cada viernes, el voucher de 50.000 pesos para todo lo rico que tiene Nutrión Vita. Sonia y Rubén te dicen pasá y podés elegir entre esas aceitunas gigantes, entre los tomatitos disecados, los dátiles, maní, lo que te guste. Hay harinas de todo tipo. Bueno, miel, hay de todo en Nutrión Vita, ¿eh? Sí. Para eso tenés que escribirles a ellos. Hasta mañana tenés tiempo. Al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Si querés tener una vida sana, Nutrión Vita. Hermoso. Si querés tener una vida feliz, Cristina. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Si querés sentirte abrigado, 2 Gilogar y proveedor. 13 grados 7 ahora. Todo tiene que ver con todo, dijo ella. Dijo, claro. Y tenía razón. ¿No? Digo Por yo. supuesto, 13 grados 7. ¿Cómo? ¿Cuánto? 13,7. A mí me da la impresión, no sé, a mí me da la impresión que hay una humedad muy, muy alta. Subió 84%. Veníamos de 50 no y algo. No falla, la vértebra ahí en 4, esa no falla, te duele. Sí. Arriba de 70 empieza a llamar. Sí, empieza a llamar. Pero pasa, cual, indefectiblemente ocurre. Bueno, les quiero contar algo, gracias Florcita. Hoy tenemos un conversatorio, vamos a estar allí presentando a Irina Hauser con su libro, Muerta o Presa. Recuerdan ustedes ese gran libro de Irina Hauser. Esto va a ser hoy 6 de la tarde, si nos quieren acompañar, en Santiago del Estero 995. Santiago del Estero 995, en el espacio Libremos. La actividad es libre, es gratuita, es una hermosa librería también, con lo cual pueden comprar el libro de Irina y pueden comprar cualquier otro libro. Es muy bonito. El lugar es ahí en la Facultad de Social, a la vuelta de lo de Cristina. Así que, ¿quién les dice? Después nos vamos ahí a saludar a la expresidenta y sale al balcón. Uno nunca sabe, uno se ilusiona con esas cosas. Hoy arranqué el día con esa idea. ¿Cómo coronamos este día? Y la verdad me encantaría ver a Cristina allí en el balcón. Así que a las 6 nos encontramos en Santiago del Estero 995. ¿Sí? Presentamos el libro con Irina Hauser. El libro se llama Presa o Muerta. Ha recorrido todo el país. Aparte vamos a estar charlando lindo con ella. Y después, al concluir, caminamos una cuadra y media y nos vamos a la esquina y vemos ese balcón tan emblemático de San José 1111, ¿no? Y hacemos un poco de fuerza para que se abra la ventana y aparezca ella, ¿sí? Así que bueno, están todos invitados, 6 de la tarde. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 12 minutos pasaron de las 8, los saluda Marquitos rápidamente. Marcos, ¿cómo andás, che? ¿Cómo va todo? ¿Todo lindo? Hola, bien, bueno han pasado un montón de cosas, ¿no? Sí, vamos rectificando todo el tiempo para que quede liso. Pero estamos aquí. Vamos a saludar a un gran compañero. Siempre que podemos rescatamos su labor, que hizo tan feliz a tanta gente, ¿no? Cuando uno ve cómo hoy someten a jubilados y a jubiladas a la represión, pero sobre todo a una mala vida. Bueno, recuerda con mucho cariño ciertas políticas públicas que encarnan en determinadas personas, ¿no? Toda la política previsional en la Argentina tiene, ustedes lo saben, esa política inclusiva, en Amado Vudú, un referente insoslayable, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso ha enojado a algunos factores de poder que le han hecho la vida imposible o tratan de hacer la vida imposible a Amado. Nosotros tratamos de hacérsela feliz, así que lo saludamos como debe y como corresponde. Compañero Amado Vudú, ¿cómo anda usted? Que dice buen día. ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que más orgulloso no puedo arrancar la mañana, pero te agregaría que eso es imposible sin presidencias como la de Néstor y Cristina. Bien, bueno. Donde el rumbo queda claro y entonces quienes tienen responsabilidades, digamos, de segunda magnitud pueden desplegar ideas, propuestas que de otra forma sería imposible, ¿no? Uh-huh. Hay muchos temas en las últimas horas vinculadas a la economía, a las finanzas, en un amplio rango, ¿no? Siempre estamos hablando de política de fondo, pero en un amplio rango que me gustaría, si vos me ayudás a entender. Ayer el gobierno hizo una especie de licitación, pagó unas tasas altísimas para
cambiar unos bonos, ¿no? que tenía. Digo, ¿cómo estás viendo esa situación vos? Si estos son signos preocupantes, si son de alguna manera signos de descomposición de la política que lleva adelante Toto Caputo. Contame vos qué es lo que estás viendo en este instante, en este momento de la economía del gobierno. Bueno, estamos viendo algo que venimos diciendo desde el mismo día que asumió Milei, en distintas intensidades y a veces con modalidades en apariencia distintas. Estamos viendo el mismo, entre comillas, modelo, que podríamos decir es el mismo que trajo nuevamente Macri a la Argentina, ¿no? Porque me parece que es momento para no olvidarse de Macri y de lo que representa, y te agregaría de algunas compañeras y compañeros que hablan de algo había que hacer. Porque, en definitiva, el algo había que hacer, o lo que lleva adelante Toto Caputo, es creer, pensar o simular que el peronismo no puede hacer lo que hizo Néstor y Cristina. Yo creo que hay fundamentalmente un problema político severo donde los dueños del capital le han comido la cabeza a gran parte de la representación política en la República Argentina y en el mundo, te diría. Entonces, pero yendo a lo concreto, porque lo quería poner un poco en contexto, ¿no? Yendo a lo concreto, el gobierno de Milei empezó sin plan económico. Todo lo que decía Milei era mentira, porque hay que sacarse encima esto también. No, bueno, Milei es brutal, pero es sincero. Mirá, la verdad que no, porque seguimos teniendo Banco Central, el peso era un excremento, pero lo único que se preocupan es de que el peso no se devalúe ficticiamente. O sea, todo lo que dijo Milei es mentira, que no iba a intervenir en los mercados. Lo único que hizo fue darle llave en mano a Toto Caputo, es decir, al representante del sistema más concentrado, más rancio, más antiguo, más viejo de la Argentina, para que repita su plan que había llevado adelante con Macri, y a Sturzenegger, el representante de lo más retardatario, lo más antipopular, lo más cruel respecto al diseño institucional de la política económica, la manija de este sector. Y ambas personas habían fracasado, ¿no? Porque Sturzenegger había fracasado con Macri, pero antes había fracasado con De la Rúa. Exactamente. Y Toto Caputo ya venía de ser presidente del Banco Central, ministro de Finanzas con Macri. Entonces, acá no hay ninguna novedad, acá lo que estamos viendo era previsible, se podía prever, pero está sucediendo. Y está sucediendo, yo creo, en gran parte, bueno, porque errores de políticos permitieron que Milei fuera presidente de la Argentina. Ahora, en concreto, ¿qué pasa? Sí. Este gobierno empezó con, yo te decía, no es un plan económico, no es ni siquiera un plan financiero, es un plan de negocios. Es un plan de negocios para terceros, porque en Argentina no es que a todas las argentinos les va mal. Hay un sector muy pequeño que le va muy bien en esta etapa. El sector que justamente no tiene nada que ver con la producción, los puestos de trabajo y un mejor consumo de la sociedad, sino que tiene que ver con la especulación y la extracción de valor. Y hoy eso está centrado principalmente en el sector financiero, segundo, en los sectores extractivos. Y empezó mal este gobierno con una mega devaluación que destruyó el salario que ya venía destruido por el gobierno de Macri y en gran parte por el gobierno de Alberto Fernández Guzmán. Y eso rápidamente, el supuesto ajuste que habían hecho tocó su techo y empezó a tener problema cambiario en poco menos de un año, y entonces ahí dicen que van a modificar la política cambiaria para pasar a las bandas. ¿Te acordás que decían, bueno, ahora en un acuerdo con el Fondo Monetario, otro actor que no hay que olvidarse? El día que dijeron eso, nosotros en la querida Radio de las Madres seguimos diciendo, miren, esta nueva, entre comillas, propuesta de política del gobierno termina en carry trade, o sea, va a reeditar el carry trade, que quiere decir, va a volver a hacer un plan de negocios para el sistema financiero, y termina con el mismo problema de tipo de cambio atrasado y destrucción de los puestos de trabajo. Claro. Entonces, vos fíjate que rápidamente el gobierno liberal, que no se mete en las cuestiones económicas,
aumenta descomunalmente la tasa de interés, descomunal. Ayer tocó el 75%, esto no existe en la historia y no existe en el mundo. Y esta situación de 75% de tasa de interés con un tipo de cambio asegurado por el gobierno, o sea, con un seguro cambiario, famoso seguro cambiario de las bandas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sectores financieros que traen dólares, los convierten en pesos, lo ponen a esa tasa de interés descomunal para, en un plazo, yo te diría cada vez más corto, convertirlo en dólares y llevarse ganancias que no se llevarían en ningún lugar del mundo. Claro. ¿Y quién queda mirando? Los argentinos. Pero esto tiene consecuencias pésimas de corto plazo, que es la tasa de interés, pero y tiene impactos de mediano y largo plazo, porque ¿qué quiere decir una tasa de interés de este tamaño? Que no hay ningún negocio productivo que pueda pagar esa tasa de interés. Y entonces, ¿qué sucede? Hay menos inversión. Y además de la inversión que ya hay, a los empresarios les destruyen el capital de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Menos puestos de trabajo y peores salarios. Claro. Entonces, del lado de la oferta, como les gusta decir, te genera problemas severos esta entre comillas, orden macroeconómico. Y del lado de la demanda, te provoca que salarios que ya están destruidos, las trabajadoras y trabajadores, o las jubiladas y jubilados que cobran esos salarios, ven restringido más aún sus posibilidades de consumo, sobre todo de bienes durables, que ya no hablemos de una casa o un auto. Yo te diría de una tostadora o un microondas. Claro. Te quiero preguntar algo de ayer, porque me sorprendió el nivel, si bien es cierto que se repiten en el cinismo. Ayer Guillermo Francos, en Diputados, habla Máximo Kirchner, le hace una pregunta, y cuando contesta, Francos dice que el kirchnerismo es responsable del 80% de la deuda externa o de las exigencias externas que tiene la Argentina, que en el periodo que va de 2001 a 2023 fue el más endeudado, no sé a qué llama el kirchnerismo, digamos, ¿no? Porque creo que incluye a Alberto Fernández, bueno, todas esas cosas, pero digo... a él mismo, tal vez. A él mismo, tal vez, pero bueno, lo cierto es que planteó eso, lo dijo sin que se le moviera un pelito de la pestaña, te digo, y me parece que eso genera confusión, digamos. Yo sé que lo dijimos millones de veces, ¿no? Pero, y uno sabe que el kirchnerismo ha sido desendeudador, lo decía incluso el que fue ministro de Economía y Hacienda de Macri, ¿no? Claro, yo te diría, Roberto, que la respuesta más fácil y ramplona es decirle, bueno, anda a hablar con Duhovne. Claro, sí. Pero la verdad que podemos mirar también con un poco más de profundidad, que creo que es lo que vos planteás. Sí, a ver. ¿Qué pasó en ese tiempo? Mirá, es la primera vez que un gobierno ajustó el capital y no a los trabajadores y trabajadores. ¿Por qué? Y te voy a poner el contraejemplo. Porque Néstor Kirchner, incluso en contra de lo que pensaba su ministro de Economía y su presidente del Banco Central, sí, obtuvo una quita del 66% de capital e intereses de la deuda. O sea que ahí tenés un fenómeno claro de desendeudamiento, no hay mucho más que eso. Está bien, es cierto que Francos es un oportunista, pero tampoco puede negar la aritmética, digamos, ¿no? Porque Franco formó parte de todos los procesos políticos de que caben en su edad. O sea que eso de que se sienta y sin mover un pelo dice cualquier batata, no es algo nuevo en él. Claro. Pero por eso, viste, la palabra en Argentina está más devaluada que el peso, ¿no? Claro. Amado, en algunos sectores. Pero sí, pero te quería decir esto. Vos fíjate, Néstor Kirchner en el 2005, Cristina Kirchner en el 2010, negociaron con 66% de quita la deuda. Y hoy, o sea que, y al mismo tiempo aumentaron jubilaciones, obra pública, bueno, toda una cantidad de registros del gobierno nacional que son indispensables para mejorar la vida. Hoy, ¿qué pasa? Aumenta la deuda y este mes último se pagaron de intereses 5 veces lo que se pagaron de jubilaciones. ¿Escuchás lo que te digo, no? sí. Los que dicen que tienen que ver de dónde sale cada peso para un gasto, que es otra cosa que repetía como un mantra ayer este señor Francos, no preguntan de dónde tiene que salir cada peso para pagar intereses de la deuda. Sí para discapacitados, sí para jubilación. Me parece que esto hay que decirlo con claridad, porque si no, todo pasa, ¿no?
Sí. Amado, ¿cómo andas, Marcos? Ahí te pregunto, por supuesto, lo importante es lo que estabas describiendo, digo, la destrucción del aparato productivo, la pérdida de empleo, la destrucción del futuro de buena parte de los argentinos, y también lo que explicabas del carry trade. Ahora, el gobierno está en una especie de carrera de aguantar hasta el 26 de octubre, con el dólar pisado, con este esquema de tasas. Te lo pregunto en los propios términos del gobierno, porque por todos lados Caputo da indicaciones de que se iría lo más rápido que se pueda, que la culpa de lo que está pasando es de Milei. Mi pregunta es, incluso en esos términos, ¿aguanta este plan del gobierno de acá al 26 de octubre? Yo fecha no sé cuál es. Lo que te digo que esto, el día que empieza ya se sabe que no aguanta. Porque, ¿por qué viene ese tipo de capitales especulativos? Porque consiguen una tasa de interés que no consiguen en ningún lugar del mundo. No vienen a enterrar un cable, ni un ladrillo, ni a poner una tuerca. Claro. Vienen a especular financieramente. Y el capital que entra para especular, el mismo día que entra sabe que está oteando el horizonte para ver cuál es el momento de salir. Entonces no cierra ni para atrás ni para adelante. Esto es una cuestión que está terminada, falta la fecha, y la fecha tiene que ver con, como les gusta decir ellos, ¿no? Un trade-off entre la codicia y el terror, porque todos los días van orejeando las cartas a ver cuánto más se puede llevar, comparándolo con el miedo de que la devaluación les caiga en el medio y entonces no puedan realizar ganancias en dólares. Y eso tiene que ver con la cantidad de instrumentos que esté dispuesto a destruir el gobierno, Toto Caputo, el presidente Milei, que pueden ir desde seguir endeudándose, porque es curioso, ¿no?, que digan que durante el kirchnerismo se endeudó cuando en 1 año y medio han aumentado la deuda en forma descomunal, estas personas. Y tiene que ver con todas esas herramientas y recursos que pueden quemar y destruir, que van desde endeudarse más, cosa que se les está haciendo cada vez más complicada, hasta liquidar patrimonio de las y los argentinos, que no hay que perderlo de vista, ¿no? Acá, para sostener esto, una posibilidad, como se hizo en los 90, es empezar a malvender y a perder para siempre activos importantes, que uno podría decir los bienes naturales comunes, mal llamados recursos naturales, hasta instituciones como el Banco Nación, y eso no hay que permitirlo. Por eso yo creo que la contracara de lo que está pasando es muy importante lo que haga quienes representan al campo nacional y popular. No hay lugar para tibieza. Yo creo que una cosa que hay que salir a decir fuerte es: el día que ganemos, cualquier cosa que se privatice se estatiza. El día que ganemos, todo empleado que fue despedido vuelve a su puesto de trabajo. El día que ganemos, al día siguiente, no en 15 días para ver cómo se financia, los remedios del PAMI están para nuestros adultos mayores, y las jubilaciones y pensiones van a tener el mismo valor que tenían con Cristina. Me parece que son cosas, no hay lugar, no hay espacio para tibieza, Marcos y Roberto, en esta situación, porque es una configuración muy jodida que puede cambiar cualitativamente. Yo creo que es la primera vez que puede cambiar cualitativamente la política argentina para mal. Mira. Para mal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y mira, vivimos en un mundo en el cual hay una crisis económico-financiera desde el 2008 que no se ha resuelto. Sí. Hay una crisis de discurso público donde el capital ha impuesto su racionalidad, que no es la única, pero es la que decimos, yo no, pero es la que muchas y muchos dicen esto es racional, que es la racionalidad del capital, olvidándose de que también hay una racionalidad popular, y hay al menos una potencia hegemónica en disputa. Bueno, es una configuración muy parecida a la del año 1933, muy parecida. Obviamente que ya alguien dijo que la historia se repite una vez como tragedia y otra como farsa. Sí. Pero guarda que la historia puede repetirse una vez como tragedia y otra vez como una tragedia peor, o una tragedia distinta. Sí.
Y hoy vos en el 1933 tenías esos mismos elementos, ¿no? Una configuración global política en disputa con la emergencia de Estados Unidos, que sería el rol de China hoy, digamos, respecto a lo establecido. Tenías la crisis económica de 1930 y que estaba sobre todo operando, digamos, globalmente. Y en esa configuración, bueno, pasaron cosas terribles, ¿no? Yo justo estoy releyendo al mismo tiempo 2 libros que me parece que vienen muy a cuento y recomiendo. Uno lo recomendó el Papa Francisco, es un libro nuevo que se llama Síndrome 1933, y hace muchos paralelismos de este tipo, ¿no? Entre lo que sucedió en enero del 33 con el ascenso de Hitler en Alemania, y otro se llama 30 días del poder, que es un libro de un señor que se llama Turner, que cuenta todo lo que pasó en enero del 33 en Alemania. Y la tesis que uno podría extraer leyendo de ambos es que no era inevitable que sucediera lo que sucedió. Sucedió porque la política de uno de los países más importantes del mundo no se plantó, no encontró los mecanismos para detener una política, a un personaje y una política que también tiene aparecen muchos correlatos, ¿no? Yo no quiero decir que pueda haber una suerte de reductio ad Hitlerum, donde tú dices, bueno, es Hitler. No es Hitler, ni de lejos, no tiene nada que ver. Pero hay muchas características que hacen que pueda haber cambios cualitativos, ¿no? Claro. Que van desde el lenguaje a la forma de llevar adelante el sistema económico, que sería el elemento menos novedoso de esta etapa. Total. Así que me parece que es muy importante eludir la tibieza en la discusión política, que no alcanza con pensar en un frente anti-Milei, sino que lo que hay que hacer es proponer a la sociedad qué harías cuando estés, y que tienen que ser cosas muy concretas que no tienen que ver con la macroeconomía, tienen que ver con la vida de las personas al día siguiente de asumir. Amado, ¿cómo estás con Sin Diario? Todos te escuchamos, sabemos que el Pulqui se pone cada vez más lindo. Gran programa, está muy los bien. Sábados allí a la mañana, ¿cómo la estás pasando ahí? La verdad que primero estar en Radio de las Madres es una mezcla de felicidad, orgullo y la bandera de memoria, verdad y justicia, aportar muy poquito, pero aportar algo, porque hoy me parece que todo eso también desde el poder está en disputa, y después muy feliz con quienes lo estamos haciendo y bueno, y cómo va saliendo el programa. Espero que algún día ambos vengan a hacer no lo que están haciendo hoy, sino lo que estoy haciendo yo hoy. Dale. Vamos a cantar, ojo, con vos. Sí, vamos a cantar con vos. Mejor todavía. Y lo bueno es que la Radio de Madres tiene propuestas todos los días, también el fin de semana, para que las y los oyentes puedan estar enganchados escuchando una voz distinta y disonante respecto a la dictadura del capital, ¿no? Totalmente. Amado, te mandamos un fuerte abrazo. No, vamos a ir ahí. Roberto, sí, antes de irme, lo único que quiero decir es que otra cosa que no se puede naturalizar es Cristina Fernández de Kirchner presa. No, claro. Me parece que cada vez que alguna de nosotras y nosotros hable, tiene que decir Cristina libre, que implica un recorrido también, porque hay compañeras y compañeros, como el caso de Julio Vido y Milagro Sala, para poner 2 nombres, pero podríamos poner muchos más, fueron el caminito que fue construyendo el poder para llegar a esta situación donde la principal dirigente política argentina está proscripta. Totalmente de acuerdo. Amado, te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a ir un sábado de estos allí a compartir contigo. Hay unas medialunas. Marquito va a cantar, yo no, yo simplemente voy a aplaudir. Así que contá con eso. Fuerte abrazo. Me encanta, abrazo grandote. Bueno, sabe cómo canta Marquito. Amado Udo, charlando con nosotros, cómo la está viendo. Tenemos ese lujo, ¿no? Quizá un ministro de Economía como él, que fue y sigue siendo un tipo leal a ese proyecto como pocos o como no tantos, y creo que también que es la experiencia viva de que algo distinto se puede hacer, ¿no? Digo, vos tenés una cancha y todos dicen, no, con esa cancha no se puede hacer nada distinto, y hay algunos que hacen la diferencia. Bueno, Amado Vudú hizo la diferencia, ¿no? Él siempre aclara y está bien, Néstor y Cristina, y yo creo que sí, yo creo que Néstor y Cristina fueron 2 grandes inspiradores.
dos grandes inspiradores. Si uno quiere ver cuáles han sido las cualidades, tiene muchas, pero hay una para mí que es la inspiración. Uno hace o trata de hacer lo que ve que hace gente a la que admira, ¿no? Ve a gente que está muy convencida de lo suyo y se convence de lo propio también, ¿no? Néstor y Cristina creo que fueron eso, esencialmente. Es como un motor, es como el motor de las capacidades que tiene un pueblo, el motor de la autoestima de un pueblo, ¿no? Entonces, en ese contexto aparece allí un pibe que era un poquito más joven en ese tiempo, sigue siendo joven, Amado, con algunas ideas que le cambiaron la vida a millones de personas en la Argentina. Millones de personas. Yo no sé si está suficientemente dicho o agradecido, ¿no? Pero la verdad es que le cambiaron la vida. Cuando yo veo que ayer Cristina comentaba que hay jubiladas y jubilados que cortan en 3 la pastillita para que le dure más, ¿no? La diferencia entre si hay o no una política previsional, una seguridad social que atienda a la gente, o cuando no la hay, o cuando se la petardea, que es lo que ocurre en este momento, la diferencia es abismal. Es entre vivir bien y vivir mal, ¿no? Y en algunos casos entre vivir y no hacerlo. Bueno, por eso yo creo que hay que siempre recordar, Amado Boudou es el ejemplo claro de que se puede hacer algo distinto. Y se puede hacer cuando hay inspiración, cuando hay coraje y cuando hay cabeza también. 35 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, nos vamos a una tanda. Cuando regresamos, hacemos un paseo por los audios de estas jornadas vibrantes. Y recuerden, vamos a tener la voz de la palabra de Cristina Kirchner, que ayer en un acto con Kicillof, con Kreplak, apareció desde San José 1111, aclarar los tantos. Vamos que venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sábado 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas anticipadas y con descuento por Passline. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los engranajes de una máquina infernal, somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa, luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados, a las 20, en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes, de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. AM530 tiene memoria.
Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y sobrevuela el alma ya de Raúl Barbosa, que partió ayer en París a los 87 años, este hijo de correntinos que como nadie le dio ese sabor, ese sonido al acordeón. Tanto es así, Roberto, que lo llaman el embajador mundial del chamamé. Así que allí falleció en París, en el barrio latino, vivía allí desde los años 80. Qué cosa nuestro país, que no solo quedan excluidos los que menos tienen, sino también los grandes artistas. Algo pasa siempre en nuestra patria. Lo cierto es que se fue Raúl Barbosa y que lo vamos a recordar siempre con esa sonrisa tan buena, tan de tipo cariñoso, tan genial. No fue autodidacta, comenzó con la verdulera, que era lo más barato que le podían conseguir sus padres. Y este hombre que nació el 22 de junio del 38 se fue un 27 de agosto del 2025, fecha también de la radiodifusión y del polaco Goyeneche, hay que decir, ¿eh? Ahí vamos. 43 minutos pasaron de las 8 de la mañana, estás en la M530, la radio de las madres, y el que va a hablar ahora, desplegando sus saberes en relación a todo tipo de audios producidos en estas jornadas, es el señor Marco Cittadini, el Bocchini de las noticias. Muy bien, vamos rapidísimo porque ayer pasó tanto. Un día en la Argentina son 100 días, no en un país nórdico, en Chile capaz, ¿viste? Bueno, vamos a escuchar primero a Guillermo Francos, que habló durante 6 horas, casi no dijo nada. Es muy difícil encontrar textuales de Francos. Es una contradicción en los términos. Sí. Que se llame así de apellido, que tenga ese apellido y que haya mentido tanto. Todo el tiempo, casi no dijo verdad nunca. El presidente no debió haber confiado en español, lo dijo en un momento. Bueno, escuchemos a Guillermo Francos en la interpelación de ayer. Insisto,
peinamos toda la declaración. Es muy difícil encontrar un textual que diga algo de verdad, incluso alguno que tire un título, pero bueno, acá hay alguno. Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una ley de emergencia en discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que quede claro, tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón. El accionar de un pequeño grupo de personas que en esta nueva Argentina ya no tiene lugar. Una vez más. Bien, ahí estaba Guillermo Francos. Entre los títulos, la verdad que espantosos que dejó, uno de ellos es que está todo listo, parece que incluso firmado por Diego Españuelo. Por el propio Españuelo, el de las coimas. Para quitarle las pensiones a cerca de 500.000 discapacitados. Personas que nunca recibieron la carta documento con la indicación de someterse a estudios médicos y otros trámites que la Agencia Nacional de Discapacidad les exigía, y como no la recibieron, se les caería este apoyo estatal bastante mínimo, digamos. Hay una narrativa que armaron estos hijos de mala madre, porque otra cosa no se le ocurre a uno para pensar, de que en realidad están sobredimensionadas, que son corruptos, que son producto de la... Bueno, todo mentira. De hecho, uno de los audios que se difundió ayer tiene mal sonido y que no tiene mucho sentido porque habría que subtitularlo y no se escucha muy bien para la radio, pero es Diego Españuelo diciendo: al pelotudo de Adorni, palabras de Españuelo, perdón, pero es efectivamente lo que dijo, le dije que lo de la radiografía del perro era mentira y lo dijo igual. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes que salió con una radiografía de un perro? Lo que era mentira es que no se había otorgado, había habido un intento de hacer un fraude, había sido detectado y no se había otorgado la pensión. Y sin embargo, Manuel Adorni, en una de sus stand-ups de vocería, la mostró como si efectivamente hubiese sucedido. En el audio Españuelo dice: es un pelotudo, le dije que no, que era mentira. Bueno, digo para ver en qué se basan estos ñatos para sacarle un beneficio importante a 500.000 personas. Que recordemos, porque hay una gran mentira en relación con esto, cuando dicen pasamos de 75.000 en 2001 a 1 millón hoy, lo que olvidan y lo que niegan es que Néstor Kirchner fue el que le sacó ese tope de 75.000 personas como beneficiarios, que era una especie de tope arbitrario. No es que era un tope ajustado a lo que efectivamente se sufría o se vivía en la Argentina. Había 75.000 y el 75.001 se quedaba sin subsidio o sin pensión, aún cuando era discapacitado y lo podía demostrar. Quizá, en lugar de discutir si está sobre representado la cantidad de discapacitados en las pensiones, podríamos discutir si no estaba subrepresentado, cosa bastante obvia, antes de que Néstor Kirchner tomara esta decisión. Es un cambio de lógica, ¿no? Es un cambio de lógica. Entre lo que es el derecho, la universalización, ¿no? de un derecho, en este caso, a toda persona que no pueda desempeñarse laboralmente o lo tenga que hacer con algún tipo de disminución en su capacidad. Una pensión, tampoco estamos hablando de grandes pensiones, no es que hay gente que vive de arriba, ni mucho menos. Esto muchas veces tiene que ver con una ayuda a la familia, que tiene una demanda muy importante de recursos para a veces o pagar a alguien que atienda o un tratamiento o una medicación. Yo sinceramente creo que lo que era un cupo, ¿no? Porque antes era un cupo específico, primero se puede leer como una negación del derecho, ¿sí? Segundo, como una hijaputés, porque hay un montón de gente que queda fuera de ese... ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Es decir, una hijaputés. Consagrás una desigualdad y consagrás un privilegio. Efectivamente. Ahora, pará. Sí. Néstor dio esa puntada, que a mí me parece genial y yo la apoyo. Y entiendo que hay muchas personas con discapacidad que se han beneficiado gracias a esa decisión política. Ahora, esa decisión política hay que defenderla.
porque si no volvés nuevamente al cupo. Hay que hacer como hicieron estas personas con discapacidad que se movilizaron, que lucharon, que fueron a los medios. Hay que defenderlas, porque si no defendés las cosas, vienen estos tipos, vos dijiste ñatos recién, está muy bien, pero digo, vienen estos tipos y te la sacan. Sí. ¿Por qué? Y porque nadie protesta, viejo. Sí. Bueno, hay que hacer como estas personas. Se ve que tienen algunas problemáticas, pero no tienen la falta de coraje para defender las cosas, ¿no? Efectivamente. Que es otro tipo de disminución, si se quiere. Es así como lo decís. Vamos a escuchar a Julia Estrada. Ahora vamos a, en 2 o 3 audios, compartir algunos de los de las participaciones más salientes por parte de los diputados. Una de ellas es la de Julia Estrada, de Unión por la Patria. Decía lo siguiente. Yo le quiero decir una cosa. Usted viene acá, en virtud del artículo 100, no para poner la cara y encubrir a Milei y a Karina Milei. Usted es el jefe de gabinete. Usted debe dar explicaciones sobre todas las denuncias que acabamos de mencionar. La última vez que vino, dijo que Libra no había sido una estafa. Su propio bloque, La Libertad Avanza, trajo a un tipo a la Comisión Libra a decir, claro que es una estafa, si yo mismo recomendé que no invirtieran en Libra. Quedó muy mal usted, señor Francos. También advirtió que había habido una investigación y de esa investigación no conocimos nada. ¿También van a recorrer el camino de la autoinvestigación o van a explicar por qué aumentaron 2.600% las contrataciones a la Suiza Argentina? Bien, ahí estaba entonces Julia Estrada, que tuvo un intercambio bastante desagradable con Franco, del lado de Franco, que se enojó por esto que le estaba diciendo básicamente. Miguel Ángel Pichetto también habló ayer en la interpelación a Francos. La verdad que están teniendo problemas en el INDEC. Los números del INDEC no se ajustan a la realidad de la economía, a lo que pasa cuando la gente va al supermercado. Así que en ese tema también están flaqueando. Y el otro tema que lo hacen para sostener un tipo de cambio bajo hasta el día de las elecciones. Señor jefe de gabinete, usted es un hombre experimentado, ha sido parte de diversos gobiernos. Esto no lo digo como chicana, sino que este tema es un tema que ha demostrado a lo largo de la historia argentina, siempre que esto termina mal desde el punto de vista de tratar de contener el tipo de cambio bajo, para ver si llegamos a la elección y después ajustamos, y mientras tanto se fundan un montón de empresas porque este negocio no cierra. Hay empresas que cierran y además importan de China, mandan a hacer el diseño en China, de todo tipo de rubros. Este mundo es un mundo sin trabajo. Bien, ahí estaba entonces Miguel Ángel Pichetto. Vamos rapidito, pero para poder compartir aún más voces. Rodrigo de Loredo. Rodrigo de Loredo era un socio directo de La Libertad Avanza hasta que lo dejaron afuera de todo. Esta es la verdad. Lo invistió de dignidad, pero la verdad que lo dejaron afuera de todo, y entonces ahora tiene discursos como este. Cuánta razón tenía Colectivero. Ustedes están asfaltando el camino para el retorno del justicialismo. Empezaron atacando al PRO y lograron particionarlo, vaya a saber en cuántas partes. Siguieron destratando al expresidente Mauricio Macri, y lo propio hicieron con muchos dirigentes de mi partido que tuvieron la predisposición de ayudar. Escupieron las manos de gobernadores que colaboraron y prefirieron la transacción en efectivo y de contado de los Jaldo, de los Jalil. Empezaron a partirse entre ustedes, primero con la vicepresidencia. Hoy su bloque se particiona en 3 partes. Peronizaron su gabinete, jefe de gabinete. Peronizaron la mesa chica de las tomas de decisiones, peronizaron sus listas. Atacaron a cuanto periodista que tuviera una postura y una trayectoria crítica hacia el modelo justicialista, los destrataron. Bueno, ahí estaba entonces Rodrigo de Loredo. Peronizan a todos. Capaz que te peronizan a vos, no. A de Loredo no lo van a peronizar. Imperonizable. Imperonizable. No sé si existe la palabra, pero es imperonizable. Se afeita cada mañana todas las partes del cuerpo para que no se le note que es un gorila. Bueno, tenía que decirlo. El colectivero tenía razón. Hay una evolución igual del gorila, ¿no? Porque el gorila clásico tenía determinadas características. Los gorilas actuales tienen otra. Sí. No hay como una especie de evolución. Estos son como un gorila 3.0. Sí.
¿no? Que tiene otras características, maneja las redes, quieren ser populares. El gorila de antes no quería ser popular. No, es verdad. Estos siendo gorila quieren ser populares. Es verdad, es cierto. ¿No? Es cierto. Marcela Pagano fue hasta hace una semana diputada. Así le va cuando van a Loma de Zamora. Así le va, en un rato vamos a ver cómo le fue en Loma de Zamora. Muy mal. Marcela Pagano fue diputada de la Libertad Avanza hasta hace una semana y un par de días. Sí. Dejó de serlo. Exactamente una semana en realidad, y ahora forma parte del bloque Coherencia. Desde hace mucho tiempo tiene un enfrentamiento con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Le impidió él asumir como autoridad de la Comisión de Juicio Político, como presidenta. Eso generó un descalabro bastante complejo en términos institucionales, pero también una enemistad con Marcela Pagano, que ahora, desde una carta que publicó la semana pasada, se muestra como una especie de opositora. Ella igual rescata a Javier Milei, una fórmula bastante obvia, pero habla de su entorno de esta manera. Yo lo dije en mi carta abierta. Están acelerando con el Titanic frente al iceberg. Si no cambian de dirección, si el presidente no se saca de encima esta lacra de oportunistas, hijos de pa que vinieron a hacer negocios, se van a hundir, sí, pero lo van a hundir al presidente también. Yo dije a todos los entornos, a los que haya que investigar y a los que estén involucrados, a los que trajeron a los Menem, que se lo lleven, el que trajo al borracho que se lo lleve de la fiesta. Tengo mucho miedo a nivel institucional, a mí me parece que esto que está pasando es de una gravedad inédita, y sobre todo en el marco de una economía frágil, y en el marco también de una sociedad que ya está demostrando que si no va a votar es porque empieza a tener desesperanza nuevamente. Bueno, ahí estaba Marcela Pagano, que también tuvo ahí una especie de cruce con Lilia de Moine, que no la dejaba hablar, se filmaba en una otra, la tapaba. Bueno, eso está en la línea de lo que Martín Menem, el audio que se filtró de Martín Menem en su momento, de hacer escándalo cuando hay sesiones complicadas. Pero la verdad que es una pavada, no tiene mucha importancia. Lo cierto es que sí, va perdiendo aliados el gobierno de la Libertad Avanza casi de modo cotidiano. Es una pavada, pero no deja de ser un recinto, el de diputados, donde uno espera que se manejen o se conduzcan de otra forma. Horadado completamente. Sí. En su honorabilidad. Y prepárate porque el 10 de diciembre no sabe lo que va a hacer el... Porque yo te digo una cosa, si se pelean por defender a los jubilados, está bien que se peleen. Si se pelean para no tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, a mí me parece bien que se peleen, hasta que carajeen me parece. Sí. Ahora, ¿por qué pelea esta gente? ¿Por qué se zamarrean? ¿Por qué se tapan? ¿Por qué hacen este escándalo? ¿Con qué? ¿Con qué criterio? ¿Qué es lo que están defendiendo? Bueno, para que siga el circo. Por eso te digo que prepárate para el 10 de diciembre porque el Rodas va a ser un poroto. Sí, claro. Con cariño por el Rodas, porque eso es gente que trabaja y hace felices. Pero no es lo que va a pasar ahí. Hablando de la caravana en Loma de Zamora, Javier Milei, creo que ayer te lo dije, que antes de saber qué es lo que iba a pasar en Lomas de Zamora, que Javier Milei tenía previstos una serie de lugares a los que visitar en la provincia de Buenos Aires, y por ejemplo en Bahía Blanca le dijeron no vengas, no vayas, porque no da para que vengas, porque va a haber quilombo. En Junín había habido manifestaciones, en José C. Paz había habido también una serie de problemas vinculados a cierta campaña de la Libertad de Avance, y en Loma de Zamora también hubo problemas. Problemas que no fueron organizados, mal que le pese al gobierno, que no fue el kirchnerismo el que lo organizó. De hecho, Federico Termín había publicado un tuit en las redes sociales. Federico Termín repudió lo que pasó. Por supuesto que repudió a posteriori, pero a priori él había publicado algo diciendo, primero quejándose de que un día a las 11 de la mañana, después terminó siendo más tarde, pero que a esa hora cortaran a Hipólito Yrigoyen en el medio del horario comercial y qué sé yo, para hacer una caravana con el presidente y los candidatos. Pero además llamaba en ese tuit a que no hubiera disturbios, o sea, que nadie se volviera loco ni nada por el estilo. Bueno, también hay un montón de gente que está muy enojada con las políticas de Milei, que está muy enojada con los hechos de corrupción, que está muy enojado con la crueldad, y fue y se manifestó. Esto es lo que pasó. Después, siempre hay un enfermo que tira una piedra y eso está mal, pero había allí también una manifestación que no fue evidentemente medida por quienes tienen que también cuidar la seguridad del presidente. Vos también, vos tenés que medir el impacto social o el momento social en el que haces determinadas cosas. Bueno, hay algo que es real, ¿no? La vida no es lo que ocurre solamente en Twitter, ¿no? El presidente vive en Twitter. Sí.
cuando sale de Twitter y recorre ciertos lugares o ciertos barrios del conurbano, un presidente, vamos a pensarlo así, un presidente que ha boicoteado a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, porque acá todos hablan de la interna, de lo mal que le hacen. Mire, si hay alguien que victimiza a Axel Kicillof, ese es Javier Gerardo Milei. El que le hace la vida imposible a Kicillof es Milei. El que le hace la vida imposible a Kicillof y a los bonaerenses es Milei, ¿no? El recorte, yo no me acuerdo ahora, pero eran como 15 billones de pesos que se dejaron de poner en distintas políticas en la provincia de Buenos Aires. Una decisión política del señor que ayer fue abucheado, lo cual, cuando uno sopesa una cosa y la otra, dice, che, tiene lógica que lo abucheen los bonaerenses, las bonaerenses, porque este tipo les hizo la vida más difícil, ¿no? Los perjudicó en un montón de cosas que hasta entonces tenían más o menos resuelta, ¿no? Por supuesto, y esto comparto con Marquito y creo que todos vamos a estar de acuerdo, no tiene que revolearse ninguna piedra, no tiene que haber violencia, una cosa es repudiar, otra cosa es subirse al lenguaje de este gobierno, que es, como ustedes saben, es el lenguaje de la violencia. Efectivamente, así es. Vamos a escucharlo. Primero a Milei. Milei estaba en el medio de esta caravana que duró 2 cuadras nada más. Estuvo durante 2 cuadras pudiendo hacerla. Después, por la manifestación, tuvo que resguardarse, meterse en un auto y lo sacaron allí con Esper yendo en una zanelita atrás. Esper seguía con el reparto. Sí, con el reparto. Pero en esas 2 cuadras, los mobileros que estaban cubriendo la caravana llegaron a sacarle una declaración acerca de lo de Españolo. Es la primera vez que Milei habla directamente de lo de Españolo por fuera del retuiteo de la droguería, ¿no? Que son los implicados en la causa de corrupción. Un presidente retuiteando a una empresa implicada en la causa de corrupción. Esta es la segunda vez que se expresaba, en este caso, hablando en el medio de la caravana, ¿no? Presidente, ¿gana en el municipio? ¿Gana en el municipio? Vamos a arrasar, vamos a pintar toda la Argentina de violeta y vamos a empezar este 7 de septiembre. ¿Qué piensa de lo que se está diciendo de los audios de Españolo? ¿Qué piensa de los audios de Españolo? Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Bueno, ahí está entonces la primera alusión directa a Españolo de Javier Milei. Hay algo para decir que empieza a notarse en casi cualquier encuesta. Nosotros hablamos de encuestas relacionadas con la imagen, relacionadas con el impacto que estaba teniendo este tema. Hay una encuesta de la consultora 3.0, la de Sheila Vilker, que hoy por hoy está siendo muy señalada como porque había anticipado casi con decimales el triunfo de Milei, entonces y lo que muestra primero es que solo el 32% cree que lo de Españolo es una operación para perjudicar al gobierno. Todos los demás creen que está relacionado con algo vinculado con la verdad. Y después que perdió 8 puntos en un mes de imagen positiva Javier Milei, ya está siendo superado en imagen positiva por Axel Kicillof y por Cristina Kirchner, que han sido muchísimo más demonizados que el presidente, ¿no? Hay que decirlo. Y sin embargo, eso ya está sucediendo y lo ven como una tendencia, además, no sé si irrefrenable, pero en todo caso creciente. Rápido, vamos a escuchar 2 repercusiones de lo que pasó ayer. José Luis Espert y Patricia Bullrich, juntos. Juntos digo, los uní para que el trago sea más fácil. Cayeron piedras muy cerca del presidente, muy cerca de la presidenta del partido, muy cerca mío, a una de las chicas que hacen fotografía, ya le pegaron un piedrazo en la cintura. Sí, se puso muy violenta, bueno, y por una cuestión de seguridad, no solo de la gente que nos acompañaba, sino nuestra también, decidimos dar por terminado el hecho. Quiero enfatizar algo, porque esta es la segunda vez que nos pasa en territorio kirchnerista, el otro día nos pasó en Junín. La violencia del kirchnerismo en plena campaña es una cosa realmente llamativa. El otro día hubo varios jóvenes que terminaron hospitalizados en Junín como consecuencia de que la izquierda y el kirchnerismo los agarró, están las filmaciones, de una manera artera en una plaza, los desfiguró directamente a varios de ellos. Hay un miembro de Hijos que fue detenido, es decir que es toda una organización política cuyo único objetivo es impedir. Nos tiran piedras en el Congreso, nos tiran piedras en la calle, nos tiran piedras en una caravana, nos tiran piedras mediáticas, no mediáticas por los medios, sino intentan
generar un clima de caos, violencia, como reproducir un escenario en los que los únicos que pueden gobernar son ellos. Así que hoy tenemos claramente a la Intendencia de Lomas de Zamora metida, una de las intendencias cuyo ex intendente fue uno de los más corruptos de la historia argentina, metida en lo que fue el intento democrático de presentar nuestra propuesta y nuestros candidatos en Loma de Zamora. Bueno, Patricia Bullrich, sin ninguna prueba, acusa, casi uno podría decir que la evidencia demuestra todo lo contrario. Yo hablé con mucha gente de Lomas ayer, nací en Lomas, conozco a dirigentes, a vecinos, amigos. Está claro que no había ningún tipo de organización o articulación política en la protesta. Desde ya que hubo gente que piensa lo que piensa, claro, eso es bastante obvio. Nadie ocultaba su ideología a la hora de expresarse, pero me parece que el gobierno de los que dejaron a Pablo Grillo todavía sufriendo por las consecuencias de la represión, bueno, te habla de violencia cuando voló una piedra, cosa que está mal, pero yo creo que la estrategia que llevan adelante es mejor ser víctima que coimero. Claro. ¿No? Digo, cuando de algún modo u otro le cae el velo, ¿no? Sobre el gobierno, es como que se rompe el sortilegio, es mejor para este gobierno, bueno, aparecer como víctima, generar situaciones donde aparezca como víctima, que ser retratados como coimero. Y una cosa sobre el tema de hijos, porque es muy peligroso lo que hace Patricia Bullrich, como todo lo que hace Patricia Bullrich. Hijos es una organización de derechos humanos, de hijos e hijas de gente que ha sufrido nada más y nada menos que la desaparición de un familiar, en este caso los padres, las madres, como parte del terrorismo de Estado. No es una organización político partidaria, porque este famoso los tuyos, todos, ustedes, hay un montón de colectivos agredidos por Milei. No es que bajo el nombre de kirchnerismo, el paraguas de kirchnerismo, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Me da la impresión de que hay una intentona, digamos, de parte del gobierno de generalizar y poner a todo aquello que no se corresponda con el sí Milei bajo una pátina casi, yo diría, subversiva o destituyente, podemos decir, ¿no? Las piedras mediáticas a las que aluden no son tales. Yo creo que en realidad lo que empieza a pasar es que los medios de comunicación van siguiendo un humor. Les gustaría haber corregido algunos aspectos de la política de gobierno, por ejemplo, que no estuviese la Karina del 3% y que estuviera Guillermo Franco en su lugar. Sí. Digo, me parece que hacen su juego los medios, Sí. ¿no? Todo indica que eso pasó. Encarece la cadena de valor. Claro. Karina Milei. Eso es lo que le dicen los medios. Sí, y eso es lo que me parece que le dijeron a la Corporación América el otro día. Entra Francos, sale Karina Milei. De algún modo. Eso creo que es lo que se llevó de la inauguración de las oficinas el presidente de la Nación como indicación. En el medio, la última de este tema, después nos vamos a meter con otros un poco más gratos, pero Sebastián Pareja habló, es el armador de la provincia de Buenos Aires. Lo pueden ver ayer amenazando a manifestantes antes de que volara esa piedra. Quienes estaban manifestando en contra del gobierno, que hasta donde yo sé es democrático hacerlo, veían a Sebastián Pareja diciéndoles les vamos a cortar la cabeza desde la camioneta, y el propio Milei diciéndole ustedes son todos chorros y no sé qué. Esa fue la manera en la que se vivieron esas 2 cuadras de caravana, que fueron efectivamente solo 2 cuadras, y Sebastián Pareja cuando da explicaciones usa la palabra que no tenía que usar. Viste que venimos diciendo, no uses robar cuando te están acusando de coimero, no uses, les afanaron los curros cuando qué sé yo. Bueno, Sebastián Pareja usa la palabra discapacitados en el lugar menos adecuado. Son tipos que son discapacitados, son personas que están fuera de la lógica que podemos entender todos nosotros, arrojar piedras a otra persona por el simple hecho de pensar distinto, me parece que está fuera de lugar, y me parece que ahí falló ese control que entiendo no estaba a cargo ni de la seguridad del presidente ni de la policía bonaerense. ¿A quién te referís? No, me parece que la policía local está en este llamado tercer anillo, si no me equivoco,
pero son focos, son personas puntuales que hay que desafectar de una manifestación de Bueno, ahí estaba, entonces, son discapacitados, decía Sebastián Pareja, el armador de un gobierno que está por quitarle 500.000 pensiones a personas que las necesitan solo porque no recibieron la carta de documento. Sí, sí. ¿No? Digo, están en guerra con la sociedad. Sí, evidentemente. Están en guerra con la sociedad porque la sociedad es comedora de impuestos para ellos, ¿no? Están en guerra con la sociedad porque consideran que la sociedad es gasto social, es gasto fiscal, no es inversión, ¿no? Están en guerra con la sociedad porque la sociedad es la que demanda sus derechos y de alguna manera se presenta como escollo, como piedra en el zapato a los pagos de intereses del Fondo Monetario Internacional. Por eso están en guerra con la sociedad de todos tipos. Efectivamente. Y son discapacitados, son cucas, va a terminar Milei en algún momento solo. De hecho, hoy, la verdad, para seguir buscando algún tipo de calor social, se ha refugiado en lo que antes vituperaba, ¿no? El macrismo, por ejemplo. Sí. Hoy, digamos, la ola violeta no es otra cosa que la ola amarilla oscurecida, teñida de otra forma, pero hoy Milei se quedó con Macri. Y Macri lo va a meter preso, tarde o temprano eso va a suceder. No sé si ahora, no sé si primero va a ir Karina y si después va a ir Milei, pero eso va a pasar, va a suceder, porque Macri tuvo la precaución que pocos millonarios han tenido de tener una propia Corte Suprema de Justicia. La sociedad no tiene hoy justicia, pero Macri tiene una Corte Suprema y se la lleva a la casa todos los días. A medida. Decía alguna situación un poquito más grata porque ayer los militantes que participaron de un acto junto al ministro de Salud Nicolás Kreplak, estaba Gabriel Catopodis también, primer candidato por la primera sección electoral, estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y se escuchó un audio de Cristina Kirchner desde San José 1111, un audio de unos 8 minutos, todo muy sustancioso, pueden ir a escucharlo en redes sociales. Vamos a compartir 3 fragmentos insisto yo, de un audio que la verdad que vale la pena en su conjunto, pero elegimos 3 partes. Aquel 23 de noviembre, cuando critiqué la obsesión de la desregulación de Sturzenegger, también dije, ya que tanto le gustaba desregular, ¿y por qué no desregulaban la importación de medicamentos genéricos? Dije, ¿no? Así bajaban los precios y teníamos una mayor capacidad de gestionar presupuestos sanitarios. Si serás idiota, Cristina, si serás idiota. Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos. Dale, si cobraban coimas por los porcentajes sobre medicamentos facturados para los discapacitados. Y no es un relato, Cuca, no. Lo escuchamos todos, toditos los argentinos, nada más ni nada menos que de la boquita del abogado y amigo personal de Milei, al que nombró director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y después rajó cuando se armó el quilombo. Sí, escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes, estuvo 13 días presa en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda. Escucharon, ¿no? Acusada sin ninguna prueba de tirar bosta en una vereda, 13 días presa en Ezeiza y procesada, por supuesto. ¿Alguien sabe qué pasó con la doctrina Irurzun? ¿Se acuerdan aquella que se instrumentó durante el gobierno de Mauricio Macri para meter presos a exfuncionarios del gobierno anterior porque, según los jueces de Comodoro Pi, decían que tenían poder residual por haber sido funcionarios y por lo tanto podían entorpecer la investigación? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el presidente, la hermana, su abogado y amigo y los primitos Menem? O sea, todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder. Dios mío, qué Argentina. Bueno, o qué justicia, no sé. Bien, ahí estaba entonces Cristina Kirchner, ¿no? Menos mal que aporta un poco de claridad, Cristina, sobre estas cosas, ¿no? Como siempre. Estábamos hablando fuera de micrófonos también con Marquitos sobre... Este es un país creativo, ¿no? Por supuesto, algunos usan esa creatividad para lo horrible. Y porque es horrible pensar que existió una doctrina judicial, ha generado fallo, ha mandado gente a prisión, ha hecho sufrir a familias, que es la doctrina Irurzun, y que habla del poder residual de los funcionarios, ¿no? Si esto lo hubiera inventado alguien en una novela, yo sería una novela de ciencia ficción, no en la realidad argentina. Y la otra es la doctrina de vialidad. La doctrina de vialidad que dice,
alguien con poder o con no podía no saber. Claro. Que entra en contradicción con un principio del derecho, digamos, ¿no? A la gente se la juzga no por presunciones. No podía no saber, yo estoy presumiendo que vos tenés que saber. Pensé yo, no sé, ¿podía saber o no podía saber? Sí. No, de hecho, claramente, cuando vos tenés 16 funcionarios en el medio, por eso, el tema es si casi que es de sentido común que no sabía. Si estás obligado a saber. Claro. Si la ley te obliga a saber. Sí. Si la ley no te obliga a saber, no estás obligado. Por lo tanto, no se te puede exigir. Sí. Bueno, esas dos doctrinas son parte de la doctrina utilizada en la Argentina por este Poder Judicial corrupto que tenemos y que algún día deberemos cambiar. Yo lamento mucho que esté fuera la discusión todo esto en la campaña, precisamente, bueno, porque entiendo yo que la preocupación más que nada es económica, ¿no? Y que lo que se está exponiendo es la crueldad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Argentina no va a salir de este ciclo en el que cada tanto vuelven los Sturzenegger, los Burrich, los Toto Caputo, si no resuelve de fondo el problema del poder. Y el problema del poder en la Argentina es hablar de medios y es hablar del Poder Judicial. Sí. Mientras vos no hables de eso, estás discutiendo paliativos, estás discutiendo si una ruta está en reparación o no, o a quién le corresponde repararla, lo cual está muy bien, pero no jodamos, es subalterno. Son temas subalternos. O sea, de cómo se reparte la torta en la Argentina, si no discutís medios y no discutís Poder Judicial, la penuria es infinita. Absolutamente. ¿No? Y es cíclica, y van a volver 25 millones de veces, y bueno, volverán, y los pelearemos siempre. En eso somos también bastante piño fijo nosotros, Sí. ¿no? Cristina también lo es. Así que si te parece, escuchémosla por última vez en este repaso. Que lamentablemente se comprueba hoy en el caso del fentanilo cuando ajustan y desregulan todo el sector de salud y en especial al ANMAT, provocando por falta de control la muerte de 96 personas, por lo menos es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Porque compatriotas no lo duden, la desregulación también puede matar. Y arriba tienen el tupé de intentar responsabilizar al kirchnerismo. Dale. Fue nuestro gobierno en el 2011 y el 2012 el que reguló por primera vez al fentanilo y estableció un sistema de trazabilidad, o sea, de seguimiento estricto en toda la cadena de producción y distribución. Pero no solo eso. Los que derogaron y sacaron de esa categoría al fentanilo fueron los gobiernos de Cambiemos, de Mauricio Macri en el 2016, hoy socio minoritario de los hermanitos Milei. Muy caraduras, la verdad, muy. No se hacen cargo de nada. La culpa siempre es de otros, y por supuesto de los cucas, claro, ¿no? Bien, ahí estaba entonces Cristina Kirchner, en un mensaje, insisto, que pueden ir a escuchar, vale la pena en su conjunto, partimos algunas cosas o seleccionamos algunas cosas. Axel Kicillof estuvo en el mismo acto y escuchemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Milei, el pueblo ya te descubrió, estafador, mentiroso, miserable empleado de las corporaciones, de los sectores de poder, payaso de los intereses más recalcitrantes, históricos, concentrados de la Argentina. Pero llamo la atención porque uno lo puede decir o lo puede haber intuido o previsto desde el principio, pero hoy se le está cayendo la careta a una velocidad, la verdad que pasmosa, en todos los planos. Bien, ahí estaba entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cerramos con una participación estrambótica de Elisa Carrió, que hace un análisis político que en algún punto uno podría coincidir, en otro por supuesto que no, está en las antípodas de lo que uno piensa, pero en el medio mete una especie de explicación psicológica del personaje. Se sabe, siempre que empieza un periodo de crisis, el mesianismo y toda esa idea esotérica de Elisa Carrió, en este caso mezclado con la psicología, es cierto, aflora, ¿no? Vamos a parir con dolor, decía en 2001, que son momentos que para la discursividad de Elisa Carrió funcionan. Y en este caso, fue en esa misma línea en una entrevista. Creo que esta sociedad está siendo muy herida por las palabras
Creo que el insulto y la cuestión perversa, casi anal, de alguien que ha visto mucha pornografía infantil nos ha hecho mucho daño a todos, y ese daño es irreparable, y le pido a la sociedad, en medio de un sufrimiento enorme, que medite que hay dos falsas narrativas que se retroalimentan. No hay más kirchnerismo, pero nunca hubo mileísmo. Y yo no les estoy mintiendo. Acá hay que recrear un poco las instituciones no se recrean con gatos, las instituciones no se recrean con luchas internas de gente que ni siquiera tiene conocimiento ni memoria. No es posible tener como candidato a diputado un insultante serial que quiere la balacera como Esper, que ha demostrado ser un insultante serial y un grosero. Ese no es el camino ese es el de una guerra civil. Bien, esto último nos podría coincidir porque es lo que se está viendo además en las calles. Después tiene un par de problemas. Lo primero, la utilización de la psicología para análisis político siempre es complicado, sobre todo esto de si hay evidencia de consumo de pornografía infantil, hay evidencia de un delito, hay que ser cuidadoso con lo que se dice en relación con este tema. Y después la fijación que tienen todos, ahí están unidos, Milei y Elisa Carrió, del fin del kirchnerismo. Bueno, dejen que el pueblo decida, digo, ¿no? Lo que desapareció es Cambiemos. Vamos por a ejemplo, por ejemplo. Que era un armado hecho por Macri y Lilita Carrió, ¿se acuerdan ustedes? Eso desapareció. Lo que desapareció también, porque se ha convertido en una fuerza hipertestimonial, es la coalición cívica. Sí, efectivamente. Si no desaparece del todo, porque los sellos de goma no desaparecen, son un elemento de la realidad, pero... Y lo que desapareció fue aquella Elisa Carrió, en las previas del 2001, con las comisiones antilavado, la de crucifijo en el pecho, la por ella misma llamada, digamos, la gordi periférica. Sí. ¿Se acuerdan? Lilita, que luchaba porque venían por la tierra, por el agua, por la energía, ¿no? Bueno, desgraciadamente desapareció todo eso y desapareció también esa Lilita. Eso no quita decir que el kirchnerismo está atravesando una situación delicada, sí, claro. Pero hay otras cosas que sí desaparecieron y hay otra que no desapareció. Por ejemplo, el peronismo kirchnerista sigue existiendo, sigue gravitando, está en la boca de todo el mundo. Todo eso lo que hace es les tira la vida desde ya. Y yo creo que cuando logra surgir algunas cuestiones, probablemente vuelva a ser una opción de gobierno. Se está trabajando para eso, bueno, se está discutiendo. Lo que pasa es que esa discusión muchas veces es presentada como si fuera una interna. Recuerdan, ¿no? Lo que yo les dije ayer, como yo lo miro. Se está discutiendo. El conversatorio con los... Yo le voy a decir algo, por lo menos se discute, o ustedes se enteran de que adentro del espacio Elisa Carrió se discute algo, ¿no? ¿Se discute algo ahí? No. Bueno, hay un montón de lugares donde no se discute nada. Y yo creo que nosotros tenemos por tradición una escuela de discusión que hay que sostener. Después uno puede decir, estoy más cerca de esto, estoy más cerca. Yo creo que la tendencia general es a la fragmentación y a la dispersión. Y todo lo que ayude a revertirla, a no profundizarla, ¿sí? Es bienvenido. Por supuesto, discutir sí, empujarse del tren en movimiento, sí. No, porque alguien va a correr riesgo. Quiero decir, me parece que Lilita Carrió ha tenido ya un exceso en la representación mediática en la política argentina. Hoy se ha convertido en lo que es, y tiene ese exceso, no reproduce algún tipo de incidencia significativa en los acontecimientos, ¿no? Sí creo que es una gran relatora. Ella fue la primera que dijo que Patricia Bullrich iba camino a cometer delitos de lesa humanidad. ¿Se acordarán? Y eso creo que son cosas que hace un buen analista político, que no necesariamente es un buen político. Lilita no es buena política, pero sí, capaz que analiza algunas cosas. Por momentos es buena analista política, ¿cierto? Como Pichetto. Sí. Pichetto a veces puede decir algo interesante y después le cuesta construirlo. Sí. Sí, porque pretende, todas esas cosas que pretende Pichetto lo quiere hacer con política de derecha, ¿no? Pichetto, nada de lo que vos querés es congruente con las políticas de derecha, si es que lo que decís que crees es cierto, ¿no? Siempre uno tiene que hacer la salvedad porque estos son los huellos con los que haramos.
En el mar, encima. 23 minutitos pasaron de las 9, señor Marcos Cittadini, muchísimas gracias. Un placer. No vamos a ir una tanda. Cuando regresamos, una pequeña editorial, la tenemos creo que todavía al móvil, tenemos por ahí, al móvil, la tenemos a Natalia Salvo, todo eso, apenas volvamos de la tandita, sigue Caballero de Día hasta las 10 de la mañana. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios. Y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. La Patria no se vende con Carlos Polimeni en Lanús. Por entradas agotadas, nueva función. Y esto es para ti. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 31 de agosto a las 13, en Perón Perón, Avenida 9 de Julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso, auspicia AM530. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El lenguaje de la violencia es el lenguaje de este gobierno, es el lenguaje de Javier Milei, es el lenguaje de Esper, que pide bala para todo el mundo, o es el lenguaje de Patricia Bullrich, que ejecuta eso mismo y que tiene a Pablo Grillo, ustedes saben, en terapia intensiva, producto de las represiones que ordena esa señora. Quiero decir, el lenguaje de la violencia es el lenguaje del gobierno. Lo ocurrido en Lomas de Zamora yo creo que tiene que ver con algo que no se dice habitualmente, pero que es la provincia de Buenos Aires, una provincia agredida por las políticas de Javier Gerardo Milei, agredida por el recorte presupuestario. Se le quita plata a la provincia de Buenos Aires para pagarle al Fondo Monetario Internacional, se le quita plata a la provincia de Buenos Aires para pagarle al fondo. Eso impacta necesariamente en la gestión de Axel Kicillof. Siempre lo denuncia él o Carly Bianco, lo denuncian habitualmente. Son casi, yo creo, 15 billones de pesos los que le ha retaseado el gobierno nacional
ilegalmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, eso hace que mucha gente sienta que ese perjuicio, a veces los más lúcidos, los que tienen las cosas un poquito más claras, bueno, es un perjuicio que hace caer el presidente sobre la provincia, sobre los y las bonaerenses, que me parece que no es menor. Con lo cual, si el presidente quiere ir a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires, probablemente se encuentre con situaciones de repudio como las que vivió ayer. Y aquí, vuelvo a decir, si el lenguaje de la violencia es del presidente y es de su gobierno, creo que no hace falta que le revoleen absolutamente nada. Por lo tanto, creo que no hay que hacer esas cosas, ¿sí? Ahora, repudiar, sí, la manifestación es un ejercicio del derecho, es un derecho constitucional, y también en este caso ese enojo está totalmente justificado porque este es el presidente que recorta el presupuesto de la provincia y hace que mucha gente de la provincia viva peor. ¿Estamos? Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por supuesto que hay ciertas imágenes que le sirven al presidente para victimizarse, y creo que esa victimización le viene... como dicho, o sea, es perfecta para el Estado o la situación que atraviesan, que es la de ser tratados de coimero, vayan donde vayan. ¿Está? Le viene al dedillo, no me salía. Ser tratado de coimeros, vayan donde vayan. Le hacían 3%, así le hacían, 3%, así, lo saludaban, en las calles de Loma de Zamora. Porque el impacto ha sido grande, ha sido muy grande. Y ese impacto tiene que ver o conecta hoy con ciertos malestares sociales que quizá hace un año no eran tan evidentes. Hoy la gente está endeudada hasta acá con la tarjeta de crédito, cuando es con la tarjeta de crédito, ¿no? Si no es con el vecino, y algunos que incluso están más complicados, están endeudados con el narco. Quiero decir, están endeudados hasta acá. No se pueden pagar las cosas, ¿sí? Se hace cada vez más difícil, los salarios no alcanzan, el deterioro social es muy importante. La escuchaba a Cristina, no teníamos hoy el audio, pero la escuchaba así ayer a Cristina en vivo cuando ella planteaba que hay jubilados y jubiladas que cortan la pastilla en 3, que hay jubilados y jubiladas que cortan la pastilla en 3 para que le duren un poco más, creyendo que bajando esa dosis le va a hacer el mismo efecto. La verdad es que cuando uno piensa a dónde es llevada la gente producto de estas políticas, siempre se pregunta cómo es que estas políticas pueden ser aplicadas sin que haya una suerte de repudio generalizado. Y ahí yo me corrijo, porque creo que el repudio sí aparece. Apareció ayer en Lomas de Zamora. Necesitamos que aparezca canalizado en algún lugar, por ejemplo, las elecciones del 7. Las elecciones del 7, pero también las elecciones de octubre. Tiene que aparecer allí en la provincia de Buenos Aires, la más agredida por el gobierno de Javier Gerardo Milei, una reacción popular que se traduzca en la mayor cantidad de votos para Fuerza Patria, que sirva para lograr diputados y diputadas que defiendan a la provincia, pero sobre todo al país. Que no le voten más barbaridades, para que los jubilados y jubiladas no tengan que cortar la pastilla en 3. Eso tiene que aparecer. Yo creo que ahí no importa las diferencias, las discusiones. Fuerza Patria tiene que hacer una muy buena elección, aunque todos sabemos que esta es una elección rarísima, es una elección que tiene una base de legitimidad muy grande, porque Cristina Kirchner está presa. La jefa del peronismo, la presidenta del Partido Justicialista, está injustamente presa como producto de la proscripción decidida por los poderes económicos de este país. Entonces ya sabemos eso. Pero ella misma ha ordenado que se coseche la mayor cantidad de votos para esta Fuerza Patria, que incluye esencialmente a los sectores que le dicen a Milei que no, pero que es más que un no, es la disposición a no votarle cosas. Porque a algunos le dicen no a alguna cosita, pero a otros le dicen sí, a otros le dicen más o menos, y Milei llegó hasta acá. Y nosotros tenemos a nuestras jubiladas y jubilados cortando la pastillita en 3. Y a todos endeudados con la tarjeta sin poder pagar cosas elementales. Pagar los servicios con tarjeta, con estas tasas, es criminal. Es criminal. Algunos dicen, bueno, pero la verdad es que el gobierno ha sostenido, mantiene ciertos precios. Miren, el único precio que tiene sujeto, 2 precios tiene sujeto el gobierno, son el dólar, lo más sujeto posible, no quiero decir pero lo más sujeto posible dentro de una banda, y los salarios. Son los 2 precios de la economía que más o menos el gobierno está sosteniendo. El resto de las cosas ustedes saben. Probablemente haya algún producto que no tiene grandes saltos en el supermercado, pero hay otros que sí. Y algunos que hacen a la vida. Váyanse a comprar un saco, váyanse a comprar unos zapatos, y ahí van a ver
si estamos o no en presencia de una economía que castiga o no al bolsillo popular. Estamos prácticamente, yo creo que la mayoría de la gente se ha vuelto un especialista en encontrar precios acordes, ¿sí?, al salario que tiene. Como los salarios están tan deprimidos, esos precios acordes aparecen esporádicamente. No es que hay en todas las cuadras hay un local caro y otro local que vende cosas baratas. Pero además, este endeudamiento hace que la gente esté sacrificando futuro. La gente hoy no tiene o no puede proyectar cosas. Vean lo que fue la temporada turística. Alguien dirá, sí, pero ojo que se fueron un montón de personas al exterior. Estamos hablando de un grupo ínfimo de gente comparado con la cantidad de millones de argentinos que somos. Es un grupo ínfimo de gente. La realidad que viven millones de argentinos es que pasó un invierno, unas vacaciones de invierno, que ha sido una lágrima en toda la costa argentina y en todos los sitios turísticos. Porque se sacrifica ¿qué? Se sacrifica el ocio, se sacrifican las vacaciones. Así yo creo que no se puede vivir por mucho tiempo. Me parece. Digamos, no se puede vivir así todo el tiempo. Uno no se puede acostumbrar a esto que ocurre. Me da la impresión de que se ha cedido demasiado. Bueno, la reacción, más que el enojo, más que arrojar algún tipo de cosa, la reacción tiene que ser en las urnas, cosechar la mayor cantidad de votos, no permitirle a este gobierno coimero que se victimice, no permitirle a los coimeros que lo integran que se victimicen, no permitirle a aquellos que todo el día están ejerciendo violencia sobre la sociedad de diversas formas, o por el insulto, o por la amenaza, o por el destrato, no permitirle a los violentos que acusan de violentos a los demás. Y esencialmente, lo vuelvo a decir, no permitir que los coimeros se vuelvan víctimas. Son victimarios. La coima es una agresión más. Le sacaban la plata a los discapacitados, personas con discapacidad, para que se la lleve el círculo íntimo del presidente de la nación. Eso es una vergüenza. Ahora, antes y siempre no puede ocurrir. Está en la capacidad de millones de bonaerenses estos días que llegan de decirle no en la provincia de Buenos Aires y por supuesto en todas las provincias donde se vote, tratar de que este plan criminal pierda la mayor cantidad de votos, pierda en todas las legislaturas, que no tengan la capacidad de seguir ejerciendo toda esta violencia sobre el pueblo argentino. 36 minutos pasaron de las 9. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Somos Radio AM530. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico...
Toma mate. Elegido por Roberto esta mañana. ¿Qué Roberto Goyeneche? Que tenemos acá, Grisel, recordamos de José María Contursi, Mariano Mores, del año 1942. Me acabo de tomar aquí, Roberto, el segundo café Bantú de la mañana. Qué rico café Bantú, porque Mirá. tiene capuchino, podés elegir chocolate, qué rica. Una lágrima también, riquísima. Yo tomo Totalmente. siempre lágrima. Del Bantú. Recordamos nada más que este sábado, Roberto, este sábado 30, el Pulqui Bar, Entre Ríos 484, recibe como siempre al equipo de Sin Diarios con Amado Vudú y al equipo de Camilo García de Minutos Contados. Va a estar Facundo Tignanelli, jefe de bloque de diputados bonaerenses y candidatos, Juan Rosasco, que va a estar acompañando con su música en piso, y como tercer invitado desde las 11, ¿sabés quién va a estar? ¿Quién? Horacio Embom. Esta semana hizo barullo. Ayer después me enteré lo que había pasado. Yo lo vi justo en Yo no lo vi, no lo vi. vivo. Se ¿En qué peleó con momento? Dugan en la televisión. Que estamos todos muy susceptibles. Me dio Sí. pena esa situación, porque no sé por qué pasó. Pasó porque estamos crispados todos, pero la verdad que Horacio, lo que sí me dolió un poco, cómo actúan los compañeros en el mundo, ¿no? Cuando sucede algo así, que se generó una situación entre Horacio y Dugan, y el programa siguió como si nada. Y a mí me pasa que me sentiría incómoda si Claro. estoy en el panel, dejarlo pasar como que no pasó nada, ¿no? ¿Qué haces en ese momento? ¿Le decís a Dugan, perdoname, estuviste mal? ¿O te quedás callado? ¿Qué se hace? No sé. Temas de la mañana que ya pasamos de largo, pero... Lo va a contar en Bonn este sábado. En Buen Sin enganche. Diarios. Y sí, claro, lo va a contar ahí, le van a preguntar por eso. Doctora Salvo, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buen ¿Qué día. tal? Muy bien, por suerte, acá andamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, que es un tema que a primera vista no está en agenda, una agenda que se marca siempre por lo inminente, porque es un tema central en el mundo, no solamente del trabajo, que es el primer aspecto que surge, el famoso fantasma de la sustitución de trabajos por la inteligencia artificial de la condición humana, sino en relación al mundo de la política social y en relación con la verdad. ¿Por qué digo esto? Voy a fundarme en una conferencia de un filósofo muy conocido que se llama Eric Sadin y que habla del nuevo sujeto histórico a nivel mundial, explica las derechas radicalizadas y dice que estamos en presencia de un sujeto tirano. Porque la inteligencia artificial, al confundirse con la persona, al empezar a tener una especie de prognosis, ¿no? Vos qué querés, te ofrezco una receta, sabe tus gustos, empieza a constituir el sujeto, y un sujeto solitario, en donde la inteligencia artificial le da lo que necesita y lo que quiere. Entonces, él dice, ojo, que acá empieza la ruptura de la sociedad. ¿Qué es la sociedad?, dice él. Si no es una sociedad con un otro, una construcción con un otro, un conflicto. De hecho, cita a Hannah Arendt y dice, a ver, el verdadero sujeto es el artista. ¿En qué términos? En la capacidad creativa de las personas. Claro. Incluso pone el ejemplo del famoso texto cuando vos escribís y te empieza a indicar por promedio, por ejemplo, nos vemos hoy a la noche, te pone el texto, ¿no? Entonces, El predictivo. dice, ojo, que eso es la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es la diferencia con la robótica, la revolución industrial de 3.0 y no la 4.0? Que a partir de la existencia o el lanzamiento en el mercado del ChatGPT, por ejemplo, él lo pone en el 30 de noviembre del 2022, esa inteligencia artificial deja de solamente almacenar datos, ordenar, sino que empieza a tener las características del sistema neuronal humano. Recopila todos los datos, lo hace en tiempo récord, en teoría mucho mejor, más rápido, con menos costo que una persona, pero te empieza a organizar la dimensión cognitiva y organizacional de la vida. Él dice en términos de Lacan, ordena lo real. Lo real para Lacan es lo que todavía no está simbolizado. Todas las personas tenemos algo que es un resto, como les dice. Bueno, ese resto lo empieza a leer la inteligencia artificial, y esto él dice, ojo, es muy peligroso, no solamente para el trabajo, y habla de trabajos como el de los abogados, el de los médicos, a través de los chatbots. Nosotros los tenemos, lo estamos viviendo, no es algo del futuro. No, Traductores, o sea, cosas que se van a hacer de manera mucho más óptima y sustituir trabajos, no de un tiempo a esta parte, ahora mismo, Roberto. Entonces él dice, a ver, hay una diferencia con lo que sucedía, cita otro filósofo, Schumpeter, a mediados del siglo XX, que él decía, a ver, se van a destruir trabajos, pero se van a crear. Y se pone el ejemplo de las cadenas de montaje o los trabajos penosos, no sé, cadenas de montaje para automóviles. Dice, bueno, ahí se sustituía. Ahora no hay complementariedad como te quieren hacer creer los
los dueños de la inteligencia artificial. Y todas las conferencias de inteligencia artificial están efectuadas, él cita una en Francia en el 2025 ahora, por los dueños de Google, por los dueños de... O sea, esos mismos dueños que dicen, todos ingenieros, y dicen, ojo, porque estamos asistiendo, hablando de cuestiones que no son tan trascendentes, si hay que tenerle miedo, si es complementaria o no. Está emergiendo el fundamentalismo de la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Bueno, dice, se basa en la filosofía utilitarista que tiene 500 años de evolución, que es, si no sirve para algo, ¿para qué lo queremos? Si esto lo va a hacer mucho más rápido que vos, de manera más eficiente, sin ningún tipo de problema. Dice, ojo, porque el trabajo o la construcción de sociedad nos hace lo que somos. Y ahí es donde dice, ojo, que esto finaliza o empieza el camino, nunca sucedió en la historia de la humanidad, de la finalización de la humanidad. Por eso dice que es un crimen contra la condición humana. A ver, uno puede decir, esto es muy tétrico, pero yo creo que de alguna forma se enlaza con lo que él menciona, la ruptura del estatuto de verdad. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de las fake news, de la posverdad, pero esto nos muestra un poquito el porqué. Hay personas que ven el tema de las coimas y dicen los audios son falsos, ¿no? ¿Por qué dicen que los audios son falsos? Porque hay posibilidad de crear con inteligencia artificial otro tipo de relato. Y a esto apunto en un caso que pasó ayer y que no sé si lo podemos mostrar en imagen para las personas que nos están viendo en streaming. Una foto de Javier Milei con Spert, creo que está al lado, ayer en Lomas de Zamora, y que en teoría dice el mismo presidente de la nación, nos están atacando, esto es kirchnerismo, violencia, y lo suben con una foto con una piedra, una especie de piedra arriba. Si vos ves en las redes sociales, todo el mundo está diciendo cuál es la foto verdadera. Hay algunos que dicen, no, la foto real es la que está sin piedra. ¿Qué decimos cuando algo invocamos esta cuestión filosófica? Es esto, cambiar el estatuto de verdad, es que primero dudamos, y después no importa ya. Es una mezcla de la posverdad con la inminencia de la inteligencia artificial. A ver, lo que estamos diciendo es que hoy en día que estamos cruzados todos y todas por este aparatito, no solamente estamos más solitarizados, no solamente estamos menos sociables, sino que además dudamos de la verdad, y si no dudamos, creemos distintas versiones de los hechos. Y esto no es una cuestión menor. Por eso digo, impacta en el mundo del trabajo, impacta en la política y en la construcción de la sociedad. Pero como soy abogada voy a terminar con qué es lo que está sucediendo en el trabajo de los abogados. A ver. ¿Sabes, Roberto, que ya hay los chats, el OpenAI, te hace los escritos que antes te analiza jurisprudencia en 10 segundos, mirá, un libro en 30 segundos. Entonces, ya hay condenas. Tuvo una primer condena en Rosario, en la Cámara Nacional de Apelaciones, Sala 2, en Rosario, condenando a un abogado que había citado jurisprudencia falsa. Jurisprudencia son fallos de otros jueces que avalan tu postura y que vos citás para decir, che, mira, tengo razón porque otro juez en este mismo caso dijo tal cosa. Lo mismo sucedió en Inglaterra, lo mismo sucedió en Italia, lo mismo sucedió en España. Entonces, cuando hablamos de la modificación del estatuto de verdad, es esto. Están siendo condenados ahora por la violación de ética profesional. Pero ojo, porque lo mismo va a pasar con otras profesiones. Entonces, es como un tema como para abrir, no solamente en relación al trabajo, sino en relación a lo social y lo político. Bienvenidos al Nuevo Mundo, se llama esto. Exacto. Gracias, doctora. 53 minutitos pasaron de las 9. Me voy a la calle, me voy con el móvil de la 530. Allí está Martín Suárez. Buen día. ¿Cómo te va, Roberto, Natalia? Buenos días. Con calor aquí en la ciudad de Buenos Aires. Prepárense porque va a ser una jornada más caliente que nunca. Creo que la más calurosa de toda esta semana, 22 grados, pero bueno, no soy pronosticador. Nos vinimos más temprano para el lado de Jorge Newbery, el aeropuerto de aquí de la ciudad de Buenos Aires, porque los controladores aéreos están terminando una semana de muchas medidas de fuerza que fueron implementando a lo largo del inicio de semana, desde el lunes hasta mañana mismo, y con la posibilidad de que estas medidas de fuerza también se incrementen a partir de la próxima semana. ¿Por qué? Bueno, porque vienen realizando desde hace muchísimos meses un tema totalmente silenciado, Roberto. Hace 11 meses los controladores aéreos que trabajan en especial para aerolíneas argentinas tienen prácticamente sus salarios congelados, con una paritaria inexistente, como todos los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional,
pero con salarios que están bajo el umbral de la pobreza. Los que están llevando adelante esta medida de fuerza son los trabajadores nucleados en ATEPSA, que es la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad, y bueno, están en una situación realmente crítica, defendiendo por un lado lo que es el vaciamiento de la aerolínea de banderas y por el otro también sus fuentes de trabajo. Hablamos con Julián Gaday, que es el vocero del gremio ATEPSA, que brindó más detalles de esta crisis que están atravesando y también cuáles podrían llegar a ser las próximas medidas de fuerza que implementen si es que el gobierno nacional no mantiene un diálogo fluido con ellos, ¿no? Los controladores de tránsito aéreo no vamos a permitir despegues, no vamos a dar autorizaciones de despegues, obviamente a las aeronaves en tierra. Toda la aviación que esté en desarrollo, cualquier tipo de aeronave que esté en vuelo durante todo agosto, no solo en el horario de la medida, se la atiende sin ningún tipo de demora, sin ningún tipo de restricción. En el caso de los controladores, restringimos los despegues, las autorizaciones a aeronaves en tierra. Hace 11 meses que no tenemos un incremento salarial y no tenemos oferta. No tenemos oferta formal en un acta. Tanto la autoridad aeronáutica como nuestro empleador, como el gobierno, no puede mostrar públicamente un acta donde el sindicato rechaza por insuficiente la oferta porque esa oferta no está. Las medidas continúan hasta el 30 de agosto, con el cronograma que te mencionaba anteriormente. En caso de no mediar una solución, se presentará un nuevo cronograma para el mes de septiembre hasta que nos atienda el gobierno y se sienten a negociar de manera real con el sindicato. El Ministerio de Trabajo no existe prácticamente. La Secretaría de Trabajo ni hablar, no convoca, no llama a paritarias, no dialoga con los patrones, en este caso que es el propio Estado Nacional, y mucho menos con los trabajadores y trabajadoras que están reclamando un aumento paritario, que se reabran las paritarias después de prácticamente un año de tener salarios congelados. Medidas de fuerza que hasta el momento, afectaron a más de 130 vuelos y se vieron implicados casi 12.000 pasajeros, entre todos los que viajan a diario por la aerolínea de bandera. Esperemos que esta situación mejore, más que nada por la fuente de trabajo, porque si vos pones a calcular la cantidad de gente que viaja por día en aviones, bueno, no es tan grave esa situación, pero sí cuidar, resguardar las fuentes de trabajo que están reclamando todo este sector, ¿no? Martín, querido, gracias por la data. Abrazo grande. Otro para vos, Robert. Hasta mañana. Martín Suárez, Móvil 1 AM 530. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Nos vamos yendo nosotros, che. Vamos a decir quién es el ganador o ganadora del libro. Exactamente, me informan que el ganador del día de hoy de Sobre el terrorismo occidental de Noam Chomsky es Federico Silva, que nos escucha siempre, así que Fede, le ha tocado a Federico. Felicitaciones, che. Abrazo grande. Gracias por participar, La verdad es que es muchísima la gente que llama pidiendo su libro, ya casi que es una costumbre, en cualquier momento le vamos a dar un volantazo a eso, ¿no? Casi que es una costumbre. Recuerden también que estamos sorteando el edredón, le decimos acolchado para que se entienda, pero es un edredón, es tamaño king, es abrigadísimo, es realmente... Ayer estaba viendo, ¿no? En casas así que venden somier y este tipo de cosas, los precios. Es algo... Está buenísimo. Es un dinero. Sí, es un dinero importantísimo. Así que todos aquellos que quieran participar del sorteo tienen que llamar al 11 44 15 25 40. ¿Dije bien? Perfecto, 11 44 Mirá. 15 25 40. Gracias a Proveedor Hogar y a Dógil, que nos están dando esta posibilidad para que la oyentada sea feliz, ¿no? Porque esa es la pretensión que tenemos. Escuchen una cosa, 6 de la tarde de hoy, en Santiago del Estero 995, aquí en Constitución, a la vuelta de lo de Cristina, hay un conversatorio con la autora Irina Hauser del libro Muerta o Presa. Allí voy a estar coordinando, es a las 6 de la tarde. 6 de la tarde arranca allí en Libremos, el Zócalo Cooperativa, es el espacio Libremos, Santiago del Estero 995. Así que nos vemos ahí. Irina va a estar dedicando los libros, vamos a poder charlar, vamos a poder vernos. Y quién te dice, después nos damos una vueltita y nos paramos frente al balcón esperando que salga ella. Así que bueno, nos vemos a las 6 de la tarde, nos despedimos nosotros, gracias doctora Salvo, gracias Florcita, nos reencontramos mañana, quédense aquí con toda la promoción de la 530, ya viene el flaco Tonietti, que acá, ustedes saben, la radio está cada vez mejor. Hasta mañana y que no se corte, chao. Serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor.
Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no pasarán.